Y ya es un gusto recibir al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Estamos esperando que llegue en unos minutos nada más la integrante de Mujer y Salud, Liliana Brasincas. Empezamos con lo que es la iniciativa legislativa, porque mañana a las 7 de la tarde en el Palacio Legislativo se realiza el lanzamiento de esta juntada de firmas que impulse un referéndum, ya nos va a estar explicando el diputado Abdala, para terminar, derogar esta ley que autoriza en determinadas circunstancias la interrupción del embarazo. Ya obtuvo esta ley los votos en el Parlamento, la promulgación del Poder Ejecutivo y ahora viene entonces esta instancia. Bienvenido, diputado, gracias por estar acá. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Diputado, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea básicamente es que una decisión tan importante como esta que tomó el Parlamento y tan polémica y que nos divide a todos los uruguayos por mitades, porque en esto la opinión pública no está segmentada, es decir, en todos los grupos, en todos los partidos, en todas las organizaciones, en todos los niveles, hay opiniones a favor y en contra de este tema. Y seguramente se llega a una definición a favor o en contra a partir de distintas consideraciones personales, apreciaciones filosóficas, cuestiones que hacen a la conciencia de cada uno. Por eso parece razonable que una decisión de este tipo no quede librada a la voluntad ocasional, muy legítima, pero ocasional, de una mayoría parlamentaria como la que se dio, y que seamos todos los uruguayos, en el libre ejercicio de nuestra libertad de conciencia, que resolvamos esto por el mecanismo de la consulta popular. Esa es la razón principal, es el motivo fundamental de esto que estamos impulsando, no solo nosotros, muchos legisladores de distintos partidos. Desde el punto de vista instrumental, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, nosotros hemos escogido lo que la ley define, o mejor dicho, no define, pero en los hechos ha venido a definirse como la vía rápida, que implica, la Constitución establece en el artículo 79, que el recurso de referéndum se puede interponer por parte del 25% del padrón electoral. Para llegar a eso hay dos caminos. La vía larga, que es juntar firmas durante un año, sí, que es el plazo constitucional del 25%, o la vía rápida, que es la que hemos escogido, que implica una recolección inicial de firmas del 2% del padrón, esto es unas 50 o 52.000 firmas, dentro del plazo de 5 meses. Ese plazo se extiende desde la promulgación de la ley, por lo tanto está venciendo el 22 de marzo del 2013. Cumplido eso, si están las firmas, la Corte las verifica y en un plazo de 90 días debe convocar a una jornada de adhesión, que es una jornada electoral, o tiene por lo menos visos de jornada electoral, porque es con circuitos, con urnas, con plan circuital, pero ahí debe ir el 25% que dice la Constitución a manifestar su adhesión al referéndum. Y no si es obligatorio. No es obligatorio, naturalmente, porque es voluntario, es adherir, ¿verdad? Los que voluntariamente quieran adherir. Y si eso se cumple, posteriores se está convocando al referéndum propiamente dicho, ahí sí, con voto obligatorio, por sí o por no, ya en forma definitiva. Quiere decir entonces que hay como dos instancias de votación, ¿verdad? Exacto, y nos pareció bueno este camino por dos razones. Primero, porque es más eficiente, pero segundo, porque permite, en la medida en que aceleremos los tiempos, separar esta definición de los tiempos electorales del 2014, que eso me parece muy importante, porque este proceso debe ser un proceso totalmente despolitizado, debe ser un proceso que esté al margen o ajeno al debate político cotidiano, y nos parece que esta vía garantiza eso. En la medida en que cumplamos estos plazos y eventualmente los adelantemos o los acortemos, bastante antes de fines del año que viene, estaríamos dirimiendo esta cuestión. Quiere decir entonces que hay ese 25% tiene que adherir para saber si efectivamente se somete a referéndum la ley. Exactamente. Y la gente dirá que sí o que no. Y en la medida que dice que sí o que no, si dice que sí, si dice que sí, que se derogue la ley, cae todo lo que se aprobó en el Parlamento. Exactamente, sí. Esa es la medida. Así funciona el sistema. Para que todo vuelva a como estaba antes. Por supuesto. Es decir, si una mujer se practica un aborto, va presa. Bueno, sí, en los hechos sabemos que no va presa. Es decir... Bueno, pero usted es un legislador, no habla está de... bien, no, pero yo creo que ahí estamos en un plano distinto. Estamos en el plano del ser y del deber ser. Yo no estoy diciendo que lo que está bien. Estoy diciendo que en todo caso la ley que se aprobó a nosotros no nos gusta, a otros puede gustarle, pero es necesario que entre todos resolvamos. Son cosas distintas. Claro. Ahora, si después derogada la ley lo que hay es suficiente, es otro debate que yo estoy dispuesto a darlo. Yo creo que no es suficiente lo que hay. Desde luego que sí. Pero lo que se propone no me parece bueno. Lo que también es cierto es que los que proponen hoy derogar la ley nunca propusieron nada alternativo. No, ¿cómo que no? Yo he firmado proyectos. Lo que pasa es que lo alternativo no necesariamente es despenalizar el aborto. Muchas veces puede implicar, como hemos propuesto nosotros, establecer medidas que apuntalen la maternidad, que protejan a la mujer embarazada, que vayan en el camino de dar asistencia material, asistencia profesional. Es decir, cuidado, me parece que esto no es blanco o negro, es un tema bastante más complejo, porque es un tema de derechos humanos, donde está el derecho a la mujer sin duda, pero donde está el derecho a la vida de por medio,
y donde hay un tema muy serio que es el tema, sin duda, de los abortos clandestinos, de los embarazos no deseados. El tema es cómo nos paramos frente a ese problema, cómo lo acometemos y cómo le respondemos a ese problema. Abracincas, bienvenida, un gusto recibirla. Disculpen, pero parte del tema es cómo armonizar la vida reproductiva con la productiva en las mujeres. Lilian, ¿por qué oponerse a un referéndum para saber si la gente quiere o no quiere esta ley? No, porque va a oponerse a este referéndum, a esta propuesta de referéndum. A mí el referéndum como iniciativa ciudadana realmente para poder derogar o manifestar lo que el Poder Legislativo resuelve, no me parece mal como mecanismo. O sea, las herramientas son para usarlas, están ahí en la Constitución. A mí me parece que lo es importante ver es qué es lo que se está poniendo a referéndum. Porque si hay algo que hay acuerdo en todas las partes de la sociedad civil, esté a favor o en contra de la legalización de la práctica del aborto, es que esta ley es mala. En eso estamos el 99,9% de acuerdo. Yo creo que el único que quedó contento es Iván Posadas, porque con el único voto de 2 en una Cámara de Diputados logró revertir un proceso de más de 25 años de maduración del país y del Poder Legislativo en dar respuesta a una realidad, que es la práctica clandestina del aborto, pero también a una serie de compromisos que el Estado uruguayo ha asumido con relación a superar las brechas de inequidad que existen entre hombres y mujeres, y donde justamente todo lo que tiene que ver con la maternidad es una de las fuentes que afecta especialmente a las mujeres y que las discrimina. La práctica clandestina del aborto es una violación de los derechos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, había que legislar. El problema es que lo que se legisló es muy malo. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Abdala? Porque en realidad lo que está poniendo esta propuesta sobre la mesa es si hay servicios de aborto seguro o si el aborto sigue estando en la clandestinidad. Eso es lo que se pone a refrendar. Este proceso no nos permite decir cómo mejoramos esta ley. Esta ley, lo acaban de decir, o se deroga o se ratifica. ¿Y qué es lo que vamos a ratificar? ¿Que las mujeres tenemos derecho a tener servicios seguros de aborto? ¿Eso es lo que estamos poniendo a discusión? ¿Que es la única solución que da esta ley a una realidad en el país que es la práctica clandestina? A mí me parece que el cometido, el motivo de lo que llama referéndum, con lo que no estoy de acuerdo. Y lo que no estamos de acuerdo mucha gente, porque el derecho a la salud no se puede poner a discusión. Se respeta o se viola, y en este caso se ha venido violando desde hace muchos años, desde que se reguló en 1938 el aborto, porque no han implementado servicios. ¿Se vuelve al aborto clandestino? Yo creo que el aborto clandestino se va a seguir practicando como se ha seguido practicando en todos los países del mundo que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, donde no solo se ha mantenido el aborto clandestino, sino que además los abortos en general se han incrementado. La experiencia internacional indica eso. Yo creo que el tema es bastante más complejo de lo que ha dicho Lilian. En primer lugar, acá no está solo en juego el derecho a la salud, está en juego el derecho a la vida. Muchos consideramos que eso es así. Por lo tanto, someter esto a referéndum o discutir esto a partir de una participación de la gente individualmente considerada en el ejercicio del sufragio, yo lo considero una práctica absolutamente democrática, tolerante y republicana. Porque estamos ni más ni menos que dirimiendo una cuestión de derechos, donde no hay un solo derecho en juego. Hay que armonizar derechos, pero no hay uno solo en juego. Me parece que no podemos partir de una base errónea. Y en segundo lugar, considerar que porque va a haber servicios legales en determinado sentido, esto va a solucionar o a conjurar un problema, también implica partir de un supuesto que yo por lo menos no comparto. Porque no es, repito, lo que indica la experiencia internacional. Pero en todo caso, esto es lo que tendremos que debatir. Tampoco podemos plantear la antinomia, bueno, entonces si eliminamos esto, va a quedar lo otro y lo otro es muy malo. Y seguramente lo otro no es bueno. Yo no estoy postulando, deroguemos esto y dejemos las cosas como estaban antes. No, hagamos algo. Yo he presentado proyectos, lo hablábamos hace un instante, discutamos, debatamos. Hay que penalizar el aborto. Yo puedo llegar a discutir la alternativa de despenalizarlo, que no quiere decir legalizarlo ni permitirlo. Porque la experiencia internacional, a mi juicio, indica que donde se lo legaliza, además de despenalizarlo, normalmente los abortos se han disparado. Y yo creo que entonces por ahí no está el camino. Si a mí me demostraran que en los países donde se legalizó
hoy se practican menos abortos, a mí cada vez que se me genera un conflicto, se me plantea una disyuntiva. ¿En qué países dice usted que se disparó? En los Estados Unidos se triplicaron desde el año 73 para acá. En España han aumentado a razón de un 11% anual. Se practicaban 70.000 abortos en el año 2001, en el 2011 se practicaron 140.000. En Francia, donde hay un mecanismo similar a este, que yo comparto con Lilian, es muy malo, porque esto del equipo multidisciplinario va a estigmatizar a la mujer y va a estimular a que haya más abortos clandestinos, porque difícilmente las mujeres pasen por ese tribunal superior multidisciplinario donde van a tener que someterse y después volver para reflexionar una vez y volver otra vez. Bueno, en Francia se ensayó un mecanismo similar a este y fracasó rotundamente. En Alemania otro tanto. Lilian. No, primero los organismos referenciales en salud no afirman lo que el diputado afirma. ¿De que no aumentaron? No, claro, la Organización Mundial de la Salud acaba de sacar una guía recomendando cómo los servicios de salud tienen que proceder en términos del aborto para dar servicios seguros de aborto, porque este es un flagelo en términos de mortalidad materna, el aborto clandestino. Eso es así. Y tampoco pueden compararse las cifras cuando algo es ilegal y no está regulado por ninguna estadística a cuánto es estimable. Entonces, por lo tanto, por otro lado, además, nadie está hablando del aborto como un método de regulación anticonceptivo, claro, sino que lo que estamos hablando lo es cuando existe esta situación de embarazo no deseado. Esta es una de las alternativas y esta alternativa debe estar garantizada. Pero además a mí lo que me preocupa es que con mucha liviandad decimos lo que estaba era malo. A ver, lo que estaba sigue estando. La ley de 1938, que no discute la vida, lo que dice que el aborto es un delito, sigue siendo un delito hoy porque no se modificó. No se despenalizó. Esta ley sigue considerando el delito de aborto como delito y lo que amplía son los eximentes de la pena. Lo que dice es hasta las 12 semanas y mientras se pase por una serie de requisitos institucionales, la mujer no será penada si realiza el aborto. Esto es lo que dice esta ley. Y es verdad que establece una reglamentación absolutamente por fuera de lo que es la realidad del sistema sanitario en el país. Lo dijimos en la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo. No nos tuvieron en cuenta. Que eso de pasar por una comisión... Exacto. ¿Qué se está tratando y qué debería ser la reglamentación? Es que este equipo interdisciplinario no sea un tribunal de alzada, sino que sea una intervención sanitaria basada en evidencia que efectivamente le dé a la mujer todas las herramientas que debe tener para tomar una decisión. Y que no sea condenada desde el personal de salud, ni porque decide proseguir el embarazo, ni porque decide interrumpirlo. Ojalá que esto pase. Ojalá que esto pase. Para eso estamos trabajando en la reglamentación, para que esta reglamentación por lo menos subsane lo que la ley no tuvo en cuenta. Ahora, ponemos toda la batería constitucional a hacer este referéndum. ¿Y? ¿Entre tanto qué? Entre tanto yo espero que se vea la realidad en donde tiene que verse y es, ¿hay diferencia en que haya servicios seguros de aborto o no la hay? En términos sanitarios, no solo en términos de muerte, no solo en términos de práctica. Para que no hayan tantos abortos, lo que tiene que haber son buenos servicios de planificación familiar, para que no se produzcan. Y además también trabajar contra la violencia hacia las mujeres, porque lamentablemente no todas las relaciones sexuales son consensuadas, ¿sí? Y la que paga el precio en términos de un abuso sexual con el riesgo de enfrentarse a un embarazo no deseado son las mujeres, no son los varones. Entonces, esto es la realidad en la que estamos. Y lo que tiene el país que dar es solución porque hace 25 años que venimos discutiendo y en realidad esto en términos parlamentarios nunca se dirime como corresponde. Diputado, ¿qué es lo que usted decía? No estoy de acuerdo. Bueno, pero digo, si este es el problema que tenemos, vamos a solucionarlo con una ley que aquí se ha dicho el 99,5% considera que es mala y realmente lo es. Misu, cuando estuvo en la comisión especial que analizó este tema, denunció las carencias de servicios y los malos servicios que hoy se prestan con relación a los servicios de salud sexual y reproductiva que ya están vigentes. ¿Tenemos alguna expectativa cierta de que esto realmente sea aplicable y que podamos verdaderamente conformar en todo el país equipos interdisciplinarios con ginecólogos, asistentes sociales y psicólogos como manda la ley? No, va a fracasar y a la mujer la vamos a estigmatizar más y vamos a fomentar por lo tanto las prácticas clandestinas. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Y además me parece claro, es decir, en el plano de los derechos,
que aquí estamos reconociendo un derecho y estamos legalizando un derecho que antes no existía y que además estaba penalizado. Esto como la ley de caducidad. Nadie dice que la ley de caducidad se eliminó, simplemente se produjo su anulación. Bueno, es un tema semántico, pero en los hechos, una actividad que estaba prohibida, ahora está permitida, por lo tanto legalizada, y se convierte en un derecho. Y eso lo tenemos que discutir entre todos. ¿Por qué las élites van a resolver por la población temas tan delicados? ¿Este es un referéndum, en todo caso, de los hombres contra las mujeres? No. Hay cientos de mujeres que están firmando. Yo le decía más temprano a Ana María, aquí la población no está segmentada. Aquí todos los segmentos admiten visiones y posiciones a favor y en contra, porque yo acepto que la otra posición, por supuesto, es muy respetable y tiene argumentos válidos, pero debatámoslos entre todos. ¿Por qué unos tienen que resolver por todos cuando estamos hablando de temas que van mucho más allá de las fronteras partidarias? Lilian. No, debatirlo venimos debatiendo hace 25 años. Yo formo parte de un movimiento que desde 1985 hizo que este tema que estaba silenciado, porque abortos existieron toda la vida, ¿no? Sin o sea, duda. que esto que Y estaba lamentablemente van a silenciado seguir fuese un debate público que desde el 2002 es ineludible para la clase política. Y por eso venimos en cada legislatura discutiendo proyectos de ley. Y ayer yo veía la entrevista, los resultados de Factum, ¿no? De Botinelli, en el análisis de 20 años de opinión pública y de comportamiento de opinión pública en este tema, y es ineludible cómo la mayoría de la opinión pública posiciona a favor desde hace 20 años relación... Cifra no dice lo mismo, ¿no? Bueno, Cifra da el resultado de una. Yo le estoy hablando de 20 años de opinión ahora, pública, ¿no? Y de trayectoria de opinión pública. La de ahora va bien Eso diciendo. no es importante. Yo le digo, yo de acá ahora me voy al Parlamento, porque como organizaciones sociales estamos convocando a los parlamentarios para decirles como ciudadanía si están funcionando bien o no las leyes que ellos deciden. ¿Sabe cuántos diputados y diputadas van a ir a algo que tiene que ver con cómo funcionan las leyes en VIH, estigma y discriminación en este país? 3. A mí no me invitaron. Sí, las comisiones, no sé cuál integra, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Salud, Comisión de Constitución y Código, de Diputados y de Población y Desarrollo. Todos esos están, ninguno viene, o sea, que la ciudadanía trata de dialogar con el Parlamento cuando tiene que resolucionar. Si no, no sirve la democracia representativa. No, pero por eso yo le digo, yo no estoy en contra del referéndum. Lo que la gente sí tiene que saber... No, este referéndum es intolerante, porque lo impulsa a ustedes de su sector político que perdió en el Parlamento, y toda la sociedad civil, incluso la que está en contra de esta ley, no está de acuerdo con esta iniciativa. Ayer lo declararon. Cifra acaba de decir que el 66% de la población quiere un referéndum. Ese ¿Pero dato no lo vamos a considerar. ¿Referéndum para qué? A la gente hay que decirle qué se refrenda, qué se refrenda y para qué se refrenda. Pero ¿cómo que no? Porque refrendar por refrendar, más claro. Refrendar por refrendar. No alcanzo a entender cuál es la duda. ¿Qué estamos poniendo a discusión? No se está poniendo a discusión una ley que aprobó el Parlamento. No se está poniendo a discusión la vida, porque la ley de 1938 valora más el honor de la familia que el feto. Perdóneme. Pero la vida es la un ley derecho de absoluto que es preconstitucional, que es pero supraconstitucional. No lo pone en juego esta ley. ¿Cómo que no se interrumpe la vida? No, interrumpe si en 1938 ya lo estaba habilitando, es lo que pero tiene el Código estamos en Penal. el 2012, Lilian. No sí, estamos pero en el 38. Justamente No estamos modificando la ley de 1938 con este referéndum. Pero estamos habilitando ¿Sí o no? el aborto. No, ¿sí o no? Yo lo que quiero que me diga y que la gente entienda estamos legalizando el aborto. ¿Qué es lo que se está poniendo a referéndum? Se está poniendo a referéndum una ley que aprobó el Parlamento con todas las aristas. ¿Sobre qué? Sobre la legalización sea claro, del embarazo. Porque la gente pero, tiene Lilian, que saberlo con usted transparencia. sea clara, usted diga si cree en la democracia o no cree. Sí, claro porque que al final creo. de cuentas estamos en ese plano. Y yo lo que refrendaría es... Convenza a la gente de que vota a favor de esta ley, que no está claro si usted la comparte o no hasta el No, yo no quiero que se ponga referéndum. Eso es lo que estoy peleando. Claro, la gente no puede intervenir. La gente no debe decidir. Lo que digo es... Tenemos diferencias filosóficas. Yo creo en la democracia. Sí, tenemos muchas diferencias, pero una de ellas de las que tenemos es... No se puede usar a la ciudadanía. ¿Cómo usarla? No, sí, porque usted está tergiversando qué es lo que se pone a referéndum. Y me dice, es más democrático. Una ley muy hubiese sido más democrático que la mitad de la población hubiese sido más democrático que el representante del Poder Legislativo representara a su ciudadanía. Según su criterio. Yo estoy aplicando los mecanismos constitucionales.
Su mentalidad me parece que es una mentalidad muy arbitraria. Fue Discúlpeme como que la se lo diga. de Tabaré Vázquez, tenía el derecho constitucional Y bueno, a y lo vetar, ejerció, lo y tenía. lo ejerció. La razón y la forma en cómo lo hizo, ¿lo habilita? ¿No le gustó a usted? No, ¿A usted no no es le el gustó? resultado, ¿Y el usted qué procedimiento. sabe lo que opina el resto de la población? Sí, claro. que Lo hizo sé. dentro de la Constitución. Lilian, por favor. Sí, Usted pero usted usted puede confunde arrogarse la herramienta representación y el toda la uso de la sociedad. herramienta con la validez de la razón Yo por la no que se usa, confundo, que son yo dos pido cosas que se vote distintas. y me voy a someter al Son dos resultado, cosas cualquiera distintas. que el mismo sea. No se Y si somete la al ley se resultado confirma- parlamentario en el que acaba de perder. Pero no tengo por qué, ¿cómo no me someto? La ley No, está no se vigente. somete. Esa es su intransigencia. Permítame, usted no entiende no nada. se somete, La sí Constitución entiendo. admite un recurso de Usted referéndum está contra las leyes. forzando determinadas no, herramientas. ¿cómo forzando si está en Sí. la Constitución, Lilian? No, Por claro favor. que está en la Constitución. Yo lo que le estoy Pues me cuestionando parece que es un la tema de razón raíz. por la que quiere usarla, que es distinta. No, bueno, pero usted no puede juzgar intenciones. No, yo yo juzgo estoy las en suyas. contra de su Lo medida que, y lo eso que me es lo que parece estoy tratando lamentable de que es la que gente usted se entienda. considere por encima de la población Yo no para me resolver un considero tema que es de yo me todos, que no es considero solo suyo. parte de la y que no es solo de las población. mujeres, es de toda la sociedad. Parte de la... No, y el Frente Pero Social si es que parte de la apoya sociedad, esto... vayamos a las urnas y convenza a la gente. Yo voy a tratar de convencerlos Sí, también. bueno, sí, ahora ya está el juego. Claro que hay que jugar. No, bueno, veremos si tenemos la firma. Capaz que usted nos puede ayudar. No, Gracias a ambos por haber venido. Como verán, esto recién empieza. Mañana a las 7 de la tarde en el Palacio Legislativo se va a lanzar la iniciativa. Gracias Que al no voy a estar diputado. solo, va a haber gente de muchos partidos. Gracias al diputado, gracias a Lilian de Misu. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Gracias a ambos por haber estado. Con mucho gusto.